Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y de las historias que nos roban el aliento. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con energía y listos para el chismecito que les traigo hoy. Porque agárrense porque el título ya lo dice todo, Can Yaman y Demet Özdemir. Reunión familiar. Y no es lo que están pensando, bueno, quizás un poquito. El motivo te va a impactar. Prepárense para desenmarañar este misterio juntos, porque hoy vamos a hablar de todo, absolutamente todo. Desde los rumores más jugosos hasta las verdades a medias, pasando por, claro, las posibles reconciliaciones. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones turcas, quiero pedirte un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo del espectáculo, las series que te hacen suspirar y los chismes que te mantienen al borde del asiento, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque aquí siempre encontrarás contenido fresco y jugoso para alimentar tu adicción a las novelas y a las celebridades. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino desde el primer día. Su química en pantalla era innegable, tanto que traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad palpable para muchos fans. ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada escena llena de pasión en Erkencikus? Éramos legión los que creíamos en su amor, los que veíamos más allá de la pantalla, los que soñábamos con la boda del siglo. Esa conexión, esa chispa que encendía la pantalla, era algo que no se veía todos los días. Parecía que Can y Demet no estaban actuando, sino viviendo una historia real, una historia de amor que nos atrapó a todos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un noviazgo intenso y lleno de altibajos, la relación entre Can y Demet llegó a su fin. ¿Los motivos? Rumores hay miles, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, diferencias personales. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Lo que sí sabemos es que la ruptura dolió, y dolió mucho. A nosotros, los fans, nos dejó un vacío en el corazón, la sensación de que algo mágico se había roto para siempre. Fue como si un cuento de hadas hubiera terminado abruptamente, dejándonos con un sabor amargo y la pregunta constante de qué había salido mal. Los medios de comunicación se cebaron con la noticia, analizando cada detalle, buscando culpables y alimentando aún más la tristeza de los seguidores. Y desde entonces, la pregunta que ha rondado nuestras cabezas es, ¿volverán algún día? ¿Habrá alguna posibilidad de reconciliación? Hemos visto a Can y a Demet seguir adelante con sus vidas, con sus carreras, con sus nuevas relaciones. Demet se casó, luego se divorció. Can ha tenido romances, algunos más públicos que otros. Pero la sombra de Erkencikus siempre ha estado presente como un fantasma que se niega a desaparecer. Cada vez que aparece una foto de alguno de los dos, las redes sociales se inundan de comentarios y especulaciones sobre una posible reconciliación. La nostalgia por Erkencikus y la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se han apagado por completo. Y aquí es donde entra en juego el motivo de este vídeo, el tema que nos tiene a todos con el corazón en la garganta. ¿De qué va esta reunión familiar que promete impactarnos? Bueno, la verdad es que la información es un poco confusa, como suele suceder con este tipo de rumores. No hay fotos confirmadas ni comunicados oficiales. Todo se basa en fuentes cercanas, en informaciones filtradas, en interpretaciones de mensajes en redes sociales. Pero precisamente por eso, es tan emocionante. La falta de información oficial es lo que alimenta la imaginación y da pie a todo tipo de teorías y conjeturas. Según estas fuentes, la reunión familiar en cuestión no se trata de un reencuentro romántico entre Can y Demet, al menos no directamente. Parece que la conexión entre ellos se mantiene a través de la amistad y el cariño que se tienen a las familias de ambos. En particular, se habla de una relación muy cercana entre Can Yaman y la familia de Demet Özdemir, especialmente con algunos de sus hermanos y primos. Aparentemente han mantenido el contacto a lo largo de los años, independientemente de la situación sentimental entre Can y Demet. Esta conexión con la familia podría ser la clave para una futura reconciliación, ya que demuestra que a pesar de todo, el cariño y el respeto siguen presentes. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Se rumorea que la reunión familiar, a la que me refiero, estaría relacionada con un evento especial, quizás un cumpleaños, una celebración o incluso un proyecto profesional en el que estaría involucrada la familia de Demet.
Y como Kan mantiene una buena relación con ellos, habría sido invitado a participar. Imaginen la posibilidad de que esta reunión sea el punto de partida para una nueva etapa en la relación entre Kan y Demet, una oportunidad para dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Imagínense la escena. Kan Yaman rodeado de la familia de Demet Özdemir, compartiendo risas, anécdotas y recuerdos. La tensión en el aire, las miradas furtivas, las conversaciones incómodas. Digno de una película. ¿Se produciría algún acercamiento entre Kan y Demet? ¿Se reavivaría la llama del amor? ¿O simplemente se mantendrían las formas, como dos personas adultas que han compartido mucho en el pasado pero que ahora siguen caminos diferentes? La posibilidad de que surjan chispas en este reencuentro es algo que tiene a los fans en vilo, esperando ansiosamente cualquier señal que indique una posible reconciliación. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer es especular, soñar y, por qué no, desear que el destino les dé una segunda oportunidad. Porque, seamos honestos, la química entre Kan y Demet es innegable. Y aunque hayan pasado años desde Erkencikus, muchos seguimos creyendo que su historia no ha terminado de escribirse. Esa química que traspasaba la pantalla no puede ser ignorada, es algo que sigue presente en la memoria de todos los que disfrutaron de su trabajo juntos. Además, hay otro factor que alimenta nuestras esperanzas. El divorcio de Demet Özdemir ha reabierto la puerta a la posibilidad de una reconciliación. Si antes existían barreras que impedían un acercamiento, ahora esas barreras han desaparecido. Demet está soltera, Kan también. ¿Qué les impide darse una nueva oportunidad? Este es el momento perfecto para que ambos reflexionen sobre el pasado, aprendan de sus errores y se permitan la oportunidad de volver a enamorarse. Claro, también hay que ser realistas. Las relaciones del pasado a veces son difíciles de retomar. Hay heridas que tardan en sanar, rencores que cuesta perdonar, miedos que impiden avanzar. Y en el caso de Kan y Demet, la presión mediática es un factor importante a tener en cuenta. Cualquier movimiento en falso puede generar un tsunami de rumores y especulaciones que compliquen aún más la situación. La exposición constante a los medios y la opinión pública puede ser un obstáculo difícil de superar, pero si ambos están realmente decididos a intentarlo, podrán encontrar la manera de proteger su relación de las influencias externas. Por eso es importante ser cautelosos y no hacernos falsas ilusiones. Lo más probable es que esta reunión familiar sea simplemente eso, una reunión entre amigos y familiares que se aprecian. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras exista una mínima posibilidad de reconciliación, seguiremos soñando con el regreso de la pareja que nos robó el corazón. Esa esperanza es lo que nos mantiene enganchados a su historia, esperando un final feliz que nos devuelva la ilusión de Erkencikus. Independientemente de lo que suceda, lo que está claro es que la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir seguirá siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, llena de pasión, drama y altibajos, ha marcado a toda una generación de fans. Y aunque el futuro sea incierto, siempre habrá un lugar en nuestros corazones para recordar aquellos momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus. Es una historia que ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Pero profundicemos un poco más en las vidas de Kan y Demet para entender mejor su presente y las posibles implicaciones de esta reunión familiar. Kan Yaman, después de Erkencikus, ha seguido construyendo una exitosa carrera internacional. Su atractivo y talento lo han llevado a protagonizar series en Italia y a consolidarse como un icono global. Su imagen de hombre aventurero y carismático lo ha catapultado a la fama mundial, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado brillando en la televisión turca, protagonizando diversas series y películas que han consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Su talento para la comedia y el drama la han convertido en una figura versátil y admirada por el público. Además, su belleza y estilo la han convertido en un referente de moda y belleza para muchas mujeres en Turquía y en el extranjero. El divorcio de Demet ha sido un tema muy comentado en los medios de comunicación turcos, generando especulaciones sobre las razones de la ruptura y sobre su futuro sentimental. Este evento ha reavivado el interés por su relación con Kan Yaman, ya que muchos fans ven en esta nueva etapa una oportunidad para que ambos retomen su historia de amor.
La presión mediática sobre Kani Demet es constante y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por la prensa y por los fans. Esta exposición constante puede ser un factor determinante en su relación, ya que cualquier paso en falso puede generar un torbellino de rumores y especulaciones. Sin embargo, también puede ser un incentivo para que ambos se decidan a dar una nueva oportunidad a su amor, ya que saben que cuentan con el apoyo de una gran legión de fans que desean verlos juntos de nuevo. Esta reunión familiar podría ser el primer paso hacia una reconciliación, o simplemente un encuentro casual entre amigos y familiares que se aprecian. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kani Demet. Pero lo que está claro es que su historia de amor sigue viva en la memoria de muchos, y que la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se apagará por completo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridísimos amigos. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo disfruté contándoselo. Como ven, la historia de Kani Demet sigue dando que hablar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que habrá reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, que el amor, a veces, necesita una segunda oportunidad.